Muy buenos días, niños, espero que estén bien, pero muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, se llama cilindro, ¿sí? Estamos hablando de volumen, esto es lo que estamos viendo desde hace ratico. El día de hoy vamos a hablar de cómo calcular y cómo sería el volumen de un cilindro, así como está en el título. Antes de hablar de qué es el volumen de un cilindro, vamos a hablar de sí qué es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o cuántos cubos de ciertas medidas caben dentro de un cuerpo. Ustedes ya saben más que yo sobre la definición de volumen. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasar a qué es un cilindro. Ahora sí, vamos a calcular el volumen de un cilindro. Un cilindro es una forma geométrica como la que vemos acá, ¿sí? Cuya base es un círculo. Fíjense que la base, que es esta, es un círculo. Para calcular el volumen de un cilindro, necesitamos solo dos cosas. La primera es el radio de la base, en este caso que es un círculo. El radio de la base se calcula de un extremo de la circunferencia al punto medio de esta. Esto que está acá es el radio. También hablamos de diámetro. El diámetro es de un punto del extremo de la circunferencia al centro de la misma. Y esto es también radio. Entonces, el radio también se puede definir como el diámetro. El diámetro es igual a dos veces el radio. Esto porque a veces nos dan simplemente el diámetro. Por ejemplo, si el diámetro de esta circunferencia es igual a 10 centímetros, simplemente sacamos la mitad. ¿Sí? Como es 2 veces, lo dividimos entre 2, este 10, y me daría que el radio es igual a 5 centímetros. ¿Listo? Esto es una parte de lo que tenemos que calcular. El diámetro, el radio, ese es el valor que nosotros necesitamos. Radio de la circunferencia. ¿Listo? El segundo dato que necesitamos es la altura de ese cilindro. Ya sabemos cómo calcular la altura. Por lo general nos la dan o es el valor que tenemos que buscar. La altura es desde el pie del cilindro hasta la altura del mismo. Figuras que se pueden ver en la naturaleza que son cilíndricas. El lápiz, el esfero es cilíndrica. Los vasos donde vemos agua son cilíndricos. Entonces fíjense que cada una de ellas, las bases siempre van a ser una circunferencia. ¿Sí? Con estos dos datos, la altura y el radio, son los dos valores que necesitamos para calcular el volumen de un triángulo. A continuación vamos a hacer ejercicios para que sepan cómo calcularlo. Probando en 1, 2, 3. Acá en esta parte vamos a entender un poco lo que son las fórmulas para poder trabajar los problemas a continuación. Les voy a mostrar 3 fórmulas para que si les piden volumen sepan con cuál fórmula utilizar para calcular el volumen. Si les piden radio, saben cuál fórmula, o si le piden altura. Estos 3 valores son los únicos que se les puede pedir en este tipo de tema. Ahora bien, para obtener el volumen del cilindro seguimos la siguiente fórmula. Si te piden el volumen de un cilindro, buscamos la fórmula que dice volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ya hablamos de altura y hablamos de radio. Pi es un valor constante que es 3.1416. Es un valor constante, o sea que nunca lo vamos a calcular, siempre lo vamos a tener.
Si el problema no les da el valor de pi, ustedes saben que tienen que sustituirlo por 3.1416. De todas maneras, en la solución del problema lo vamos a ver un poco mejor. Ahora bien, si queremos obtener el radio, al despejar la fórmula, esta fórmula que está acá, queda de la siguiente manera. Radio, si vamos a calcular radio, es igual a la raíz cuadrada de volumen entre pi por altura, ¿sí? La raíz de volumen entre pi por altura. De todas maneras, más adelante lo vamos a ver mejor. Ahora, si queremos es calcular la altura, si lo que queremos obtener es la altura, seguimos la siguiente fórmula. Para calcular la altura, simplemente tomamos altura es igual a volumen y dividimos la multiplicación de radio por pi, o sea, pi por radio al cuadrado. Estas tres son las únicas tres fórmulas que vamos a trabajar por ahora. Cópienla bien en su cuaderno para cuando resuelvan los problemas no tengan inconvenientes de buscar fórmulas. ¿Ok, niños? Bueno, niños, a continuación vamos a resolver un problema de cálculo de volumen de un cilindro. En esta oportunidad tenemos un problema interesante. Dice, calcula el volumen del papel higiénico que hay en el siguiente rollo. Redondea a 2 cifras decimales. O sea, el resultado después de la coma, solo 2 números. Fíjense bien, tenemos el rollo, nos mandan a calcular solo el volumen del rollo, sin el hueco, sin el rollito final que está en todos los papeles higiénicos. Solo el volumen, no esto que está acá, el hueco no lo puedo, no me dicen que lo calcule. Por eso tengo que hacer 2 cálculos de volumen. Tengo que calcular el volumen total, luego calculo el volumen del hueco y hago una resta. La diferencia es el volumen que realmente me están pidiendo. Ahora bien, sabemos que el volumen total, o el volumen, la fórmula de el volumen es pi por radio al cuadrado entre la altura. El diámetro como tal es 2 veces el radio. Por esto, lo que vamos a hacer es tomar, como en el problema no nos dan el radio, sino nos dan el diámetro, la longitud total del rollo de papel higiénico como tal, y no nos dan el radio, simplemente colocamos el radio, el diámetro que son 10 centímetros, lo dividimos entre 2 y el resultado nos daría 5 centímetros, que es el valor del radio. Estos 5 centímetros es el radio, que es el valor que nosotros vamos a utilizar. Pero fíjense bien, en la fórmula radio está al cuadrado. Debemos de tenerlo siempre al cuadrado. Entonces, volumen total es igual a pi, que es 3,1416 por 5 centímetros, pero este es al cuadrado. Lo meto entre paréntesis para no confundirme. Por la altura, que es 9,5 centímetros. ¿De dónde sale este valor? De acá especialmente. Fíjense que en el rollo de papel higiénico también me dan la altura, que es 9,5 centímetros. Ahora, si ustedes meten todo eso en su calculadora respetando el paréntesis, el volumen total en esta oportunidad les debería de dar 746,13. Entonces, volumen total les debería de dar 746,13 en esta oportunidad y sería centímetros cúbicos, porque la unidad de volumen es centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen total. ¿Qué nos faltaría? El volumen del hueco. Con la misma fórmula, volumen del hueco es igual, el mismo valor de pi,
3.1416 por el radio, pero fíjense bien que acá el radio no me dan el radio tampoco, me dan el diámetro. Y el diámetro, para calcular el radio, simplemente lo divido entre 2. En esta oportunidad sería 1, 2 entre 2, me daría 1 centímetro. Y esto lo elevo al cuadrado por la altura, que viene siendo la misma que la del volumen total, 9,5 centímetros. Ahora, el volumen del hueco o del rollito pequeño, si multiplicamos todo esto, nos va a dar 29.8452. Ustedes, para verificar esto, meten 3.1416 por 1 por 9.5 y le da 29.8452. 29.8452. ¿Qué? Centímetros cúbicos. Igual. Ahora, ya tenemos el volumen total y el volumen del hueco. ¿Qué hacemos? Vamos a restar este valor menos este. Una diferencia. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el valor del papel higiénico y tengo que restar el valor total al hueco para que me dé solamente el valor del papel higiénico. Ahora, vamos a calcular solo el volumen del papel higiénico como tal. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Restando el volumen total menos el volumen del hueco para que nos dé el volumen del papel higiénico. Simplemente decimos volumen total, que son, siempre copy paste, 746.13 centímetros cúbicos menos el volumen del hueco, que son 29.8452. ¿Es igual a qué? Al volumen del papel higiénico, que es el valor que queremos buscar. Ahora, a lo que restemos estas dos cantidades, nos debería de dar, recuerden que solamente colocamos dos dígitos después de la coma, nos debería de dar 716,28 centímetros cúbicos, que es igual a ¿qué? A el volumen del papel higiénico que en este caso estoy buscando. Fíjense que ya encontramos lo que queríamos hallar, que ese solamente es el volumen del papel higiénico. Súper sencillo, ¿cierto? Entonces, de cualquier cosa lo pueden devolver y explicarlo, pero si ya aprendimos esto, lo demás es súper sencillo. Ok, niños, el siguiente problema, cálculo del radio utilizando la fórmula de cilindro. No sé si se acuerdan, pero la primera parte del video les expliqué que despejando la fórmula inicial, la fórmula de volumen, podemos calcular el radio, donde el radio es igual a la raíz cuadrada de volumen entre pi por altura. Ese es el despeje como tal. Esa es la fórmula para calcular el área el día de hoy. El problema dice, el volumen de un cilindro tiene un total de 804 centímetros cúbicos y una altura de 16 centímetros. Obtén su radio. Nos piden radio, nos dan volumen, nos dan altura y el pi nunca cambia, 3,1416. Simplemente es tomar la fórmula de radio, que está
con una raíz que sería volumen entre pi por altura. Ahora bien, sustituimos los valores y decimos que el radio es igual a la raíz del volumen. ¿Cuánto es el volumen? El volumen me lo están dando acá, 804 centímetros cúbicos entre pi, que es 3,1416 por la altura que me la dan acá, 16 centímetros. ¿Listo? Ya teniendo esto, simplemente digo, radio es igual. Voy a multiplicar primero lo de abajo, esto que está acá, para después hacer la división. Sigo con la raíz, que son el volumen de arriba, que es 804 centímetros cúbicos, entre la multiplicación de 3,14 por 16 da 50,26. ¿Sí? Háganlo ustedes en la calculadora, por favor. Y ahora, radio es igual. Ahora que falta, vamos a dividir la parte que está dentro de la raíz. Esta división sería 804 entre 50,26 y les daría 15,99 dentro de la raíz. 15,99. En este caso, centímetros al cuadrado. Porque aquí hay 1 y aquí hay 3 y se restan y queda al cuadrado. Ya tenemos 15,99. Ahora tomamos el valor, le sacamos la raíz 15,99 y nos va a dar 3,99. Y para finalizar, sacándole la raíz a ese valor sería 3,99 centímetros, porque este cuadrado con esta raíz se cancela y este es el valor que nosotros estábamos buscando y gracias a Dios lo encontramos. Entonces, un repaso. Con la fórmula sustituimos los valores volumen, pi por radio, pi por altura, perdón. Acá simplemente multiplicamos 3,14 por el valor de la altura, que es 16 centímetros, y nos da 50,26. Luego 804 entre 50,26 daría 15,99 centímetros cuadrados. Si le sacamos la raíz a este valor, nos daría 3,99. Ustedes se preguntarán, hay algunos que no saben calcular la raíz. Listo, niños, no se preocupen. Utilice calculadora en este caso. Bueno, niños, tercer y último problema para que empecemos a resolver el cuestionario de problemas que les voy a dar a continuación. El problema dice, un cilindro tiene un radio de 5 centímetros y un volumen de 339 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su altura? Nos piden la altura. En la primera parte yo les expliqué que la altura es igual al volumen entre el radio pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora bien, altura es igual a volumen entre pi por el radio al cuadrado. Me disculpan la escritura, pero es que es difícil escribir acá. Si ahora que hacemos, sustituimos los valores. Sustitución, voy a hacerlo un poquito más lento. Sustitución. Vamos a sustitución de valores.
Simplemente donde dice volumen colocamos el valor de volumen, que en este caso sería altura es igual al volumen. ¿Cuánto es el volumen? El volumen me dice que es 339 centímetros cúbicos. Entre pi, ¿cuánto es pi? 3,1416 por el radio al cuadrado. Yo lo coloco entre paréntesis para no perderme. Les sugiero que hagan lo mismo para que ustedes al calcular sepan qué es lo que van a hacer. El radio me dice que son 5 centímetros. Y este va al cuadrado, entonces 5 por 5 daría 25. ¿Listo? Listo, vamos a calcular primero la parte de abajo y decimos altura es igual. El volumen, como no lo vamos a tocar, lo colocamos igual. 339 centímetros cúbicos y abajito simplemente una multiplicación. 3.1416. Si no lo saben hacer de una vez todo, hagan primero el cuadrado, que de una vez sería 5 por 5, 25. Entonces 3,1416 por 25 les debería de dar, si ustedes lo hacen allí, 78,54 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Ahora, esto último vamos a dividirlo para que nos dé la altura y es lo que queremos encontrar. Sería 339 entre 78.54. Entonces, la altura de este cilindro sería 4.31 centímetros. Entonces, 3 menos 2 sería 1 y por eso nos da centímetro a la 1. Entonces, esto es lo que queremos encontrar. Entonces, ahora sí, niños, ya he explicado los 3 problemas, vamos a pasar a resolver cada uno de los problemas que a continuación en la guía se les entrega. Y de una vez lo llevamos a donde, a Edmodo. ¿En qué horario? En el horario de clase. ¿Listo, niños?